Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches. Qué gusto realmente empezar un nuevo ciclo, el sexto de Plaza Pública de Dende. Bueno, solo para recordar, Dende es una organización de desarrollo en democracia, una organización creada en el 2004, acá estamos con dos fundadores, vamos a conversar un poco, precisamente con el objetivo de contribuir con el debate, con ideas, con propuestas que hablen de eso, desarrollo en democracia. Y bueno, este ciclo de Plaza Pública, que lo venimos haciendo, repito, desde hace ya 6 años, intenta contribuir de una manera más amplia seguramente con la discusión de ideas. Así que un gusto realmente que podamos iniciar de vuelta este ciclo. Y hoy queremos empezar con el presidente, invitándolo al presidente de Dende, Alberto Acosta. Gracias, Alberto, por estar con nosotros en esta primera edición de este ciclo. Gracias, Jan, y es un placer estar contigo y también con César. Y César Barreto, economista en jefe de Dende, también fundador de Dende del 2004, fue ministro de Hacienda y, bueno, conoce mucho sobre estos temas que vamos a discutir hoy. Gracias, César, por acompañarnos. Un placer. Empezamos de vuelta este año. Empezamos de vuelta. Bueno, parte de lo que ustedes hacen, básicamente también como Dende, digamos, es que tienen 2 columnas, se turnan, digamos, un domingo, en otro domingo, en donde van planteando y van presentando temas que son importantes y que hacen al desarrollo del Paraguay. Entonces, lo que nosotros hoy queremos es, en este primer programa de este ciclo, es hacer un poco un repaso de esos temas. ¿Cuáles son los temas que ustedes lo están poniendo, digamos, en el tapete, en el debate público? ¿Por qué esos temas deben ocuparnos y deben preocuparnos, digamos, en Paraguay? Entonces eso queremos conversar con ustedes. Tal vez empezar contigo, Alberto. ¿Cuáles son esos temas que te parecen y por qué vos lo estás poniendo en el tapete público? Bueno, como dijiste, Jan, al comienzo, ¿verdad? Básicamente el enfoque que tiene Dende, desarrollo en democracia, es tocar los temas que tienen que ver con el desarrollo del Paraguay y también con el fortalecimiento de nuestra democracia. En el tema del desarrollo, claramente siendo una economía pequeña, un elemento fundamental para poder desarrollarnos es la integración de Paraguay al mundo. Y entonces, y el mundo es un mundo, hoy tenemos un mundo muy complejo, ¿verdad? Un mundo casi en ebullición, ¿verdad? Un mundo que lo define el Foro Económico de Davos, lo definió en el 2023, un mundo de policrisis, donde hay muchas crisis simultáneas que se afectan mutuamente. Entonces, uno de los temas que yo personalmente siempre abordo es el tema del escenario internacional. El escenario internacional porque creo que es importante entender lo que está pasando en el mundo, pero también es importante ver cómo eso nos afecta. Una de las cosas que yo suelo repetirle mucho a algunos amigos que están en los medios de comunicación es que falta ese enlace justamente entre lo que pasa en el mundo con el impacto en Paraguay. Cuando uno mira un diario, normalmente está dividido en secciones y la sección internacional habla de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Estamos con guerra en Ucrania, en Rusia, como información en Medio Oriente, vemos la guerra tarifaria de Trump, ¿verdad? Y después nos vamos a la parte nacional y ahí lo que vemos es la pelea en el Congreso, los problemas políticos, ¿verdad? Partidarios, o la economía, cómo está la soja, pero no hay mucha conexión entre lo que pasa en el mundo con lo que pasa en el Paraguay. ¿Por qué te parece que ocurre eso? ¿Por qué no hacemos esa conexión? Y porque eso requiere pensamiento, reflexión, ¿verdad? La información que viene de afuera es una información que compramos prácticamente, que viene de los medios internacionales,
Entonces transmitimos lo que viene, ¿verdad? Y lo que se releva, lo que se consigue acá en Paraguay es información más, como dice una persona amiga mía, me dice casi un tema social de la política y de la economía, ¿verdad? ¿Quién se pelea con quién? ¿Quién se juntó con quién? O sea, esa es nuestro análisis normalmente. Y hay muy poca gente, hay varios, pero no, hay poca gente que hace esa conexión. Entonces yo, por ejemplo, en el tema internacional, para el tema de la policrisis mencioné, bueno, todos sabemos, ¿verdad? La crisis que hoy existe en lo político con este tema, este enfrentamiento que hay, digamos, entre esta polarización que el mundo está viviendo. Entre China y Estados Unidos, una guerra fría nuevamente, ¿verdad? Bueno, en ese tema, por ejemplo, vemos que todo lo que está pasando en el mundo en este momento, te estoy resumiendo esto para no alargar mucho, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo está pasando en el hemisferio norte. El hemisferio norte, ahí están las guerras, ahí están los conflictos de guerras, ahí están los enfrentamientos políticos, ahí está el terrorismo islámico, ahí están las amenazas nucleares. Todo pasa en el hemisferio norte, del Ecuador para arriba, ¿verdad? Henry Kissinger decía de que la historia de la humanidad es la historia del hemisferio norte. Ahí está el 87% del comercio mundial, está gran parte de la población mundial también, ¿verdad? Entonces el sur también existe. Y en ese sentido parece que siempre hemos sido olvidados, pero este escenario de conflicto en el norte es una oportunidad para el sur. Es una oportunidad para el sur. ¿Y cómo Paraguay te parece que está haciendo esa conexión? Bueno, haciendo una conexión. ¿Cómo Paraguay está aprovechando o no? Bueno, ahí vienen los desafíos. Tenemos muchos desafíos para aprovechar realmente lo que está pasando. Pero claramente a Mercosur, sobre todo a América Latina en general, este escenario tiene su parte positiva, ¿verdad? Por un lado, estamos en un proceso de desglobalización, donde las industrias, sobre todo norteamericanas, se están trasladando de vuelta para relocalización, nearshoring, friendshoring, lugares cercanos, lugares de amigos. Entonces, está aprovechando más América Latina Norte, diríamos, México, Centroamérica, eso que América del Sur. Pero la semana que viene está en Paraguay Marcos Troijo, uno que fue viceministro de Comercio Exterior de Brasil. Y él dice, fíjate que dentro de las oportunidades que hay, el mundo tiene hoy 8.000 millones de habitantes, pero la proyección para el 2050 es de 9.600, ¿verdad? O sea que de aquí a 25 años va a haber una nueva China, una nueva India en el mundo. O sea, la población va a seguir creciendo. Entonces, ¿y qué hace una persona que amanece todos los días? Cuando amanecemos, lo primero que decimos es, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que comer? Entonces, la demanda de alimentos va a continuar. Y Mercosur es un gran productor de alimentos. Entonces, ahí tenemos una enorme oportunidad. Y una de las cosas que deberíamos hacer es potenciar justamente este Mercosur que tenemos en ese sentido, porque todos somos productores de alimentos, a diferencia no somos complementarios, somos competitivos o podríamos ir juntos. Voy a usar un término que por ahí es muy fuerte, ¿verdad? Pero tener casi una OPE de alimentos, ¿verdad? Nosotros podríamos tener si actuamos unidos, pero no estamos unidos. Ese es el problema del Mercosur, ¿verdad? Para aprovechar esta oportunidad se requiere un Mercosur unido, que vea los temas que nos unen, trabajar los temas que nos unen. Pero este es un tema que podemos hablar todo el programa. Si sí, solamente una cosa más vinculada. Sí. Alguna vez mencionaste que en este contexto la diplomacia se vuelve tu principal arma, digamos, ¿verdad? ¿Cómo vos estás viendo la fortaleza institucional de nuestra Cancillería? Nosotros hablamos mucho en Paraguay de que nuestra economía ha tenido un nivel, vamos a hablar enseguida con César, de fortalecimiento institucional que han generado resultados positivos en términos de manejo macroeconómico, muchas de las cosas que conocemos, vamos a hablar enseguida. ¿Cómo vos evalúas la fortaleza institucional de la principal arma que hoy tenemos para enfrentar estos desafíos? Yo, antes que hablar de la Cancillería, hablaría de la política exterior de Paraguay. La política exterior. La política exterior. En ese sentido, yo he sido bastante crítico a la política exterior actual, sobre todo, ¿verdad? He escrito muchas columnas sobre el tema. Y mucho tiene que ver con este activismo presidencial, ¿verdad? Que realmente yo creo que es importante un presidente activo. El sufijo ismo, cuando decimos ismo siempre es exceso.
la paternidad es necesaria, el paternalismo es cuando le proteges excesivamente a tu hijo, ¿verdad? El consumo es necesario, el consumismo es consumir y gastar sin control, ¿verdad? Entonces, yo creo que el presidente tiene que tener un rol protagónico hoy en el mundo actual, pero hoy es demasiado protagónico, excesivamente, y le da muy poco espacio a la diplomacia tradicional. Y en ese sentido, en ese protagonismo, una de las críticas que yo he hecho en varios artículos es este tema de siendo un país pequeño. Yo siempre repito la frase de un uruguayo que decía que los chicos tenemos que saber jugar de chicos, ¿verdad? Entonces no tenemos que meternos en este momento que hay grandes conflictos, evitar por lo menos meternos. Muchas veces nos empujan y tenés que estar ahí, meterte, ¿verdad? Pero evitar meternos en los grandes conflictos, porque nos conviene estar bien con todo, ¿verdad? ¿Con cuáles, por ejemplo, nos metimos? Y nos metemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el conflicto de Medio Oriente, trasladando nuestra embajada a Jerusalén, sí, cuando casi ningún país tiene trasladado. Eso es un problema con el mundo árabe, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿para qué lo hacemos, verdad? Si casi todos los países están en Tel Aviv, no hace falta. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo es mismo acá en Mercosur. Hay un enfrentamiento claramente entre Argentina y Brasil, entre Milei y Lula, y hemos tenido mucho acercamiento con Milei, ¿verdad? Excesivamente, ¿verdad? Generando problemas después con Brasil, donde tenemos un montón de relaciones muy importantes, como sabemos todo el tema de Itaipú, el tema de la triple frontera, la presencia de los brasiguayos acá en Paraguay, o sea, innecesariamente nomás, pues yo creo que no hacía falta esa. Podemos estar más neutral, digamos. En realidad sí, es una palabra que... Sí, sí. Gracias, Alberto. Y César, y a nivel, digamos, interno, obviamente tus artículos y tus columnas siempre se basan más en los procesos de reforma que hacen falta, esta mirada más económica, obviamente tu formación de economista, fuiste ministro de Hacienda en Paraguay. ¿Cuáles son los temas centrales, te parece, o lo que vos estás planteando en tus columnas, César, en Paraguay? Mira, y fue variando un poco en estos 20 años, pero en una línea muy sostenida ha sido siempre la intención de transmitir un mensaje de que el voluntarismo en términos económicos no funciona. O sea, no hay un Mesías, no hay milagros, ¿verdad? La economía tiene un cierto proceso, una forma de funcionar, que si no somos conscientes de ellos y los gobiernos entran a tomar medidas insostenibles, terminamos probablemente pagando más caro los resultados malos que genera. A corto plazo normalmente son cosas buenas, todo es bueno, pero después hay que empezar a pagar la fiesta y resulta ser muy costoso. Y yo, de mi formación de economista, especialmente en Chile, como fue en una época en la que se estudiaba mucho los fracasos que hubieron por políticas populistas en todo el mundo y en América Latina en particular, eso influyó mucho en mí. Yo traje un mensaje de tener políticas macroeconómicas muy sólidas con una perspectiva de mediano y largo plazo y no recurrir a políticas de corto plazo expansivas que después no podamos revertirlo y terminemos en alguna crisis recurrente, como le ha pasado a los países vecinos por mucho tiempo. Nosotros no habíamos caído en eso porque en general la administración económica del país ha sido relativamente buena en la época de la dictadura, muy gerenciado y coordinado por el Fondo Monetario Internacional por casi todo el periodo de Stroessner, ¿verdad? Pero cuando entramos a la democracia, como las demandas son muy grandes, o sea, siempre las necesidades son infinitas, ¿verdad? Y mientras más nos desarrollamos, parece que las necesidades son incluso más grandes de las que teníamos cuando somos pobres, ¿verdad? Y los incentivos políticos que hay en un sistema democrático es mucho más pro políticas populistas y que te llevan a crisis recurrentes. Entonces, yo fui muy fuerte en el enfoque al inicio de eso, logramos influenciar, yo creo, de hecho estuve en el gobierno en algún momento, pero antes de eso incluso tuvimos muchas influencias en ese sentido, de establecer Banco Central independiente, sí, política monetaria con metas de inflación, con perspectiva de largo plazo, una política fiscal que se fue convirtiendo en una ley de responsabilidad fiscal que
que con el ministro Borda hizo un ajuste muy importante al inicio y logramos sostener Sí. mal que mal, digamos, en estos años a través de una ley de responsabilidad. Eso lo hicimos bien, digamos, en general. Eso lo hicimos bien y nosotros... Dentro de ese marco que vos decís, nosotros, pensar a largo plazo. Qué sé yo, de los 300 artículos que escribí en 20 años, estoy casi seguro que más o menos 50% estuvo enfocado a eso, ¿no? Y lo otro es de que, o sea, la lógica mía y nuestra en general, porque lo compartimos con Alberto, esto también es que vos necesitas, hay ciertas políticas que son necesarias como esta, o sea, vos necesitas generar predecibilidad, Sí. ¿verdad? Institucionalidad, una serie de cosas que a partir de eso el sector privado tiene que funcionar, Claro. ¿verdad? Y el sector privado funciona en función a que el país tenga, en base a las condicionantes de recursos que tenga el país, ¿verdad? Entonces vimos, por ejemplo, 20 años de desarrollo del sector agropecuario, que claramente ahí es donde reside la Los recursos. competitividad más clara. Para que vos puedas desarrollar otros sectores y no tenés los recursos necesarios, críticos para eso, tenés que invertir en ellos. O sea, nosotros pensamos mucho en desarrollo, qué sé yo, de la alta tecnología, pero para que vos hagas eso, vos necesitas formar un capital humano Claro. en escala suficiente, o sea, con, qué sé yo, 100 ingenieros por año vos no resolvés ese problema, vos necesitas una masa crítica probablemente de 10.000, 15.000 ingenieros para poder entrar a ese mundo, ¿verdad? Digo ingeniero porque es un término que usamos para tecnología, ¿verdad? Pero hay muchas profesiones que están relacionadas a esto. Nos falta eso a nosotros, porque estas políticas más de largo, manejamos bien la parte económica, pero estas políticas que van modificando nuestros recursos, no lo hemos hecho muy bien. O sea, la educación no. ¿Y por qué te parece? Porque, a ver, vos lo que estás diciendo en este marco que presentaste es que en economías y en el desarrollo se necesita ser sistemático, no hay atajos, esto es una cuestión de largo plazo, cuando uno empieza a desarrollar política mediante largo plazo, después de ver resultados, mencionaste algunos de ellos. Pero no, ¿en qué no hicimos eso? ¿Dónde quisimos tener atajos y no nos funcionó? A ver, no sé si atajos. Yo creo que como en el resto de las cosas, Sí. las decisiones de asignación de recursos es muy crítico. En esa asignación de recursos, nuestro sistema político, que en general son recursos públicos, ¿verdad? Ok, claro. Porque lo que voy a invertir en educación normalmente son recursos públicos, ¿verdad? Sí. En esa decisión de recursos públicos no hemos tenido nosotros ninguna influencia, por más que también probablemente no el resto del 50%, pero el 30% del resto yo escribí sobre este tema, ¿verdad? Pero no han logrado tener influencia. Eso no ha permeado, eso hasta ahora no permea, porque yo veo ahí hablo de reformas, esas son las reformas. Claro, ¿y por qué te parece que no permeó? ¿Por qué permeó en Porque- algo y en otro no? En el mismo país. Porque yo creo que el modelo político, y eso ya fui aprendiendo después, porque yo no tengo una formación política ni institucional, soy economista, digamos, fui entendiendo que el modelo político, no es de ahora, viene de décadas, de mucho tiempo, digamos, ¿verdad? De un partido único que se sostiene cada vez más en función del funcionamiento del aparato estatal. Cambiar eso tiene un costo político muy alto. Que no lo vas a poder hacer probablemente, y me voy convenciendo cada vez más de que si no ocurre una crisis demasiado profunda, es muy difícil que vos puedas modificar eso, porque los incentivos no están allí. O sea, nosotros, ley de la función pública, insistimos muchísimo, pero se aprobó una ley que, o sea, del 100% de mejora, de cambio que vos necesitas, yo creo que incorpora 15%. Yo lo valoro porque mejoramos un 15%, pero estoy convencido de que eso no va a modificar la estructura del funcionariado público. Claro, ¿verdad? y no se hizo más a no ser que 15. demuestren lo contrario en la gestión, pero la gestión en Paraguay está muy contenida por los fundamentos legales. O sea, es como que los políticos optimizan todos los espacios legales que tengan para, no para lograr lo mejor para el país, sino que ellos optimizan para lo que en función a sus intereses, ¿verdad? Y yo creo que los políticos siempre, aquí en todos lados, es así. O sea, ellos optimizan lo que para ellos es importante. Les preocupa también el resto, ¿verdad? Pero cuando vos estás decidiendo en un momento qué es lo más crítico, ¿verdad? Si yo corro riesgo de perder el poder, yo priorizo el poder. ¿verdad? Claro. Y todas las cosas que hay que hacer generan un riesgo de que puedas perder el poder. Dame unos ejemplos concretos de reformas que podrían generar un peligro caja de fiscal, hoy concretamente la caja fiscal, implica de que vos tenés que afectar la expectativa de ingresos que tenga, o de empleo e ingresos que tengan
80% de los funcionarios públicos hoy. Porque le vas a cambiar Eso las puede condiciones. afectar la dinámica del poder. Yo esperaba jubilarme a un maestro, a lo que se puede jubilar a los 48 años, le vas a decir, ahora te vas a jubilar a los 62, creo que es la edad que se está manejando, ¿verdad? 65 yo pondría, ¿verdad? 48 a 65 años, tiene que trabajar 17 años más, sí. 15 años más para poder llegar, ¿verdad? Entonces, esas cosas, la gente no lo comprende. Lo que pasa es que estas cuestiones regulatorias que tienen una perspectiva a más largo plazo, para la gente no es relevante, ¿verdad? Para la gente es relevante cuánto yo gano, cuánto es mi sueldo. Todo el mundo lo único que quiere es, si un funcionario público está ganando 5 millones, él quiere ganar 10 millones. Y él optimiza en función de los incentivos que hay. ¿Cómo yo logro pasar de 5 millones a 10 millones de guaraníes? Hoy, y históricamente tengo que tener un político, yo tengo que ser operador de alguien para que si ese alguien tiene alguna posición, él me va a lograr que yo pase a 10 millones. No es que yo me capacite, yo me vaya a formar criterio, ¿no? Ahora, esto es interesante, Alberto, porque nos ponen en una especie de techo, digamos. Pareciera hacerlo como dice César. Hay cosas que hicimos bien apuntando al mediano y largo plazo y existen resultados en varias instituciones, incluso muy claves. El sector privado aprovechó lo que rápidamente pudo aprovechar a partir de recursos disponibles. Esto que los americanos llaman el low hanging fruit, digamos. Agarró la cosa que se puede agarrar rápido. El siguiente paso ya implica otro tipo de reformas donde pareciera ser que la dinámica política no está dispuesta a aceptar como aceptó lo otro, porque pondría en riesgo su propia existencia, digamos. ¿Cómo salimos de esta especie de entrampamiento? Ya hicimos bien esto, ya le sacamos el jugo, perfecto, aplaudimos, pero el siguiente paso implica enfrentar una dinámica política que parece no está dispuesta a hacerlo, solamente con una crisis. Y bueno, yo creo exactamente igual que César en el sentido de que nosotros venimos con una estructura política que cambió con la democracia, pero no tanto, se acondicionó el tema, ¿verdad? Y una economía también muy parecida a la que veníamos teniendo en la época de Stroessner, digamos, ¿verdad? Este tema de la estabilidad viene de hace 70 años, 80 años, ¿no? Con la democracia se complica más el tema, evidentemente, ¿verdad? Porque hay demanda, pero seguimos manteniendo la estabilidad macro, que es un activo que se logró, tuvo momentos de cierto desequilibrio, pero que en general Paraguay siempre ha sido un país muy estable, ¿verdad? Ahora, también en lo político es un país que está basado en un partido único. Creo que todos estos libros que salieron últimamente, tanto Correligionario de Marcelo Lacchi como el de Mengo último, ¿verdad? Te muestran que por qué ganan siempre los colorados. O sea que este partido es un partido hegemónico, claramente, que está apoyado mucho en el clientelismo y también en la corrupción, ¿verdad? Entonces, es una maquinaria enorme. Pero a este partido hegemónico y de tanto poder no le conviene que podamos dar un siguiente paso. Y bueno, ahí llegamos al tema, ¿verdad? Pero el problema es que el crecimiento de Paraguay, si vos mirás los últimos 50, 60 años, se debió mucho a factores externos, que algunos aprovecharon y otros no, ¿verdad? Nosotros crecimos mucho en la época de Itaipú, con la construcción de Itaipú, en la década del 70, aparte, tuvimos pues 20 años de estancamiento del 80 hasta el 2000, y luego vino ese boom de los commodities, que el sector agropecuario aprovechó, ¿verdad? Claramente aprovechó, se invirtió y crecimos mucho empujados por eso, ¿verdad? El Estado no molestó, ¿verdad? No molestó. Eso fue una gran... Esa es la definición correcta. No molestó. No molestó en el sentido, no metió, porque podía meter, como hizo Argentina, retenciones, y ya que gana plata el sector agropecuario, le podría meter. No hizo eso, ¿verdad? Entonces, pero básicamente llegamos a un punto a partir del 2014 en que se va acabando ese boom de los commodities y que requerimos, ¿verdad? Ahora ya no, el sector privado fue el autor de el Estado puso la estabilidad, eso hay que reconocerlo, y no molestó. Y el sector privado fue el que invirtió y creció. Pero llegamos a un punto en el cual ahora requerimos del Estado. Pero de un Estado, no es suficiente no molestar. No es suficiente no molestar. Ahora tiene que apoyar. Y tiene que apoyar con infraestructura, con energía, con educación, con salud, con todas las cosas que el Estado tiene que poner. Y que para ponerlo, ahí sí afecta el tema político. La hipótesis es que hacer eso me va a poner en riesgo mi poder. Sí.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene que ser, bueno, vos conocés más que yo, ¿verdad? Reformulado, reestructurado, y eso va a afectar muchísimo a... ¿Y cuál es el mecanismo de salida? Está muy bien explicada esa lógica. Uno es, una crisis te obliga, pero uno pues no quiere llegar a tener una crisis, digamos. ¿No habrá espacio, alguna ventana de oportunidad? Yo en ese sentido también siempre, un poco lo que dijo recién César, y yo lo repito hace años, también escucho que ahora también lo dice mucho el ministro de Economía, en democracia no es posible la revolución, ¿verdad? En democracia solamente se puede haber evolución. Okay. En ese sentido, sí, hay que pensar que vamos a dar 2 pasos adelante, por ahí 1 atrás, después otros 2 pasos y 1 atrás. Es imposible en democracia hacer grandes transformaciones radicalmente, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos mucho en el tema de que la reforma tiene que venir, como se dice, en el margen. En el margen. En el sentido que, bueno, a la gente que ya está hoy no le va a poder tocar mucho. Okay. No es viable políticamente. Entonces vos tenés que crear nuevas condiciones para la gente que entra a la función pública y ir creando casi un estado paralelo que en un momento esto va a ir terminando. 2 reglas que coexisten por mucho Esa tiempo. podría ser una salida. Y estamos haciendo algo de eso en las políticas. Por ejemplo, la caja fiscal no podría plantear algo de la reforma, o el tema de la ley de función pública, o si hablamos en su momento de un estatuto docente nuevo, que la regla para ello. Porque puede ser una salida, digamos, para no llegar a la crisis encontramos algo, no es lo ideal, pero es lo posible. ¿Usted está viendo algo de eso? Bueno, en la ley de la función pública lo que yo critico es de que el proceso donde impacta en el margen es cómo yo selecciono a la gente nueva que entra al Estado, ¿verdad? Sí. Que se crea un mecanismo ahí, pero es un mecanismo que queda en manos de cada una de las instituciones, ¿verdad? Sí. Es como que hay que hacer concursos. Y la experiencia que yo ya vi, no es que esto pienso que va a ocurrir, ¿verdad? Yo vi que ya ocurre, es de que todos los concursos que hacen las instituciones sin fiscalización de nadie terminan siendo acomodados los concursos para que un fulano entre y no es el meritorio, es el que tiene el contacto, fabrican todo para que entre el que tiene el contacto, no el que tiene el mérito. Si corrige eso el Ministerio de Economía, me van a tener que convencer dentro de 5 años que han hecho distintos y hacen efectivamente concursos diferentes. Pero yo siempre le doy el beneficio de la duda, claro, porque creo que tienen buenas intenciones. Lo que pasa es que al no limitar desde el punto de vista legal queda en manos del que va a implementar, y la implementación que yo veo históricamente es mala acá en Paraguay. Okay. En el caso de la caja fiscal veremos qué es lo que se plantea. Ahí no hay todavía una propuesta concreta, ¿verdad? Como saben que es un tema muy crítico, el Ministerio de Economía ha estado postergando la presentación de una propuesta de reforma concreta, pero saben muy bien, o sea, coincidimos 100%, o sea, yo sé lo que piensan ellos y todos sabemos más o menos lo que hay que hacer. Entonces, me imagino yo que como tiene el gobierno la mayoría en ambas cámaras del Congreso, ellos estarán discutiendo internamente qué efectivamente, porque lo que presenten ellos van a tener que apoyar, porque ¿quién le va a explicar al resto del mundo que el gobierno presentó algo donde tiene mayoría y al final su partido no aprobó eso, ¿verdad? Entonces me imagino que van a tener un consenso interno primero. Cuando presenten, ya va a ser el consensuado dentro del Partido Colorado y van a votar todo para aprobar. Veremos qué es. Pero todos saben la problemática. Entonces a partir de ahí es hasta dónde están dispuestos estas cuestiones en el margen y qué sé yo, porque eso sí tiene costos inmediatos. O sea, si vos solo modificas en el margen, los costos se te van a ir por 10 años, 15 años más. Entonces hay que ver hasta dónde... Pero eso viabilizaría políticamente que se puedan hacer algunas reformas. Por supuesto. Porque pareciera ser que hay un consenso entre ustedes de que si no tenemos algo más viable, lo otro puede ser muy lindo. Estamos tocando 2 temas nomás. 2 temas nomás, sí, pero el sistema de salud... La misma cosa. Fragmentado que hay hoy. El IPS está quebrado en su programa de salud. O sea, cada 6 meses está endeudándose con los bancos para poder seguir pagando a los proveedores. O sea, los reclamos que hay en el Ministerio de Salud, en los servicios que presta, o sea, yo veo reclamos por todos lados y estamos gastando hoy en salud entre las 2 instituciones casi el doble de lo que gastábamos hace 7, 8 años atrás, antes de la pandemia, pongamos 2018. Hoy estamos gastando casi el doble en salud entre las 2 instituciones y los reclamos son cada vez peores, ¿verdad? Y encima el IPS está... Claro, lo que pasa es, César, que sí, eso es muy fácil, eso que vos estás diciendo, es muy fácil mostrar con números, decir, che, qué ineficiente, porque no hacemos algo distinto, pero ahí entra lo que usted mismo dice. Claro. No se hace algo distinto porque hay una lógica política. Ahora, ahí también se puede ir por el margen. Es decir, ustedes lo que dicen es, hay que buscar en todos los casos ir por el margen
Ahí Porque no lo sé ideal no es sé casi... si es tan posible ir por el margen ahí. Yo creo que por eso es más complicado incluso, ¿verdad? Porque Ok. la solución, como son prestaciones de servicio concretas, vos no puedes tener un servicio de una forma acá y de otra forma allá, ¿verdad? Ok. No veo tan posible eso, ¿verdad? A no ser que le hagas a la gente pagar mucho más lo que está pagando hoy por esos servicios, ¿verdad? Pero de cualquier manera, en este gobierno yo creo que eso ya no va a ocurrir, porque con toda la agenda que ya tienen las otras cosas, y esto están tratando de contener, y yo creo que eso ya queda para más adelante. Ok. Yo no veo que eso Va a se ser haga, algo ¿verdad? de esa manera. Sí. Un tema, Alberto, que vos lo tocas también mucho, el tema energía. Ahí también ya hay una suerte, estamos empezando a mirar que la crisis se nos viene encima. ¿Puedes explayarte un poco más sobre ese tema y qué es lo que ahí tendríamos que hacer rápidamente? Y bueno, es algo parecido a lo que mirando así siempre de largo plazo, ¿verdad? Paraguay, su única inversión prácticamente propia de Paraguay en generación de energía fue a Caraí, en la década del 60. Que a partir de ahí después vino la inversión, vino Itaipú, Yacyretá, que es binacional. Sí. Paraguay no invirtió más en generación prácticamente. En generación, En sí. generación. Pero es la base. Claro, si vos no generás, no hay no podés negocio. repartir, no podés Claro, distribuir, ¿verdad? claro. Entonces, no invertimos más. Y la economía fue creciendo, sobre todo en los últimos 20 años. Fue creciendo y el consumo fue subiendo. Y estamos llegando, según los estudios del IPSE, el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, años más, años menos, ahí hay alguna discusión sobre en qué momento ocurre, pero estamos llegando entre el 2000, los más negativos, sobre todo viendo el crecimiento de los últimos años con el tema de la criptominería y básicamente entre el 2028, 2029, 2030, por ahí, Paraguay va a llegar al tope donde básicamente el consumo va a igualar en momentos pico a la producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí? Lo que va a ir ocurriendo es que la ANDE ya no va a poder tener en su momento pico la producción necesaria para abastecer y va a tener que ir cortando. Necesitamos tener apagones en diferentes lugares. Parciales. Por un tiempo más corto, más largo, en diferentes lugares si no hacemos algo, ¿verdad? Esto es algo que ya ocurrió en varios países. Ocurrió en casi todos los países, ¿verdad? Yo comenté porque hace unos días hubo un foro muy interesante que organizó la Cámara Paraguay-Brasil, Sí. donde vino un experto brasilero y contó cómo fue el proceso brasilero, ¿verdad? Que efectivamente también ellos se fueron quedando con problemas. Y tuvieron así apagones. Y tuvieron apagones terribles en la década del 80, apagones que duraron días. O sea, imagínate una ciudad que se quede sin luz por varios días, que afectó, por ejemplo, en el 85 a más de 30 millones de personas, generando un caos en el tráfico cuando no hay luz. Ahora vimos lo que pasó en España, ¿verdad? Sí. Cuando vino, y duró creo que un día más o menos el Sí, apagón. España, Portugal. Sí, Portugal y Francia, el caos en la ciudad, los negocios no Por podían... eso no es podría efectivamente pasar en Paraguay porque los datos son muy claros. Claro, muchos dicen no hay que ¿Qué podría alarmar. pasar? Yo creo que va a pasar. Va a pasar. Entonces, ¿Por qué no alarmamos, decís? no, que muchos dicen no hay que alarmar a la población con esto, pero es algo que se viene, ¿verdad? Entonces, realmente, y este tema se viene denunciando y alertando. Dende hizo también su parte, pero mucha gente viene alertando desde hace mucho tiempo y no hacemos nada, ¿verdad? No se ve nada concreto, ¿verdad? Hay muchos discursos. Es más, seguimos con el discurso de que somos un país de abundante energía, ¿verdad? Que nos sobra energía. Estamos buscando inclusive dónde invertir esa energía cuando vemos que se acerca a ese horizonte de problemas. Hay gente altamente preparada en el sector eléctrico, hay claridad de lo que se tiene que hacer, pero vuelve a afectar el tema político. Eso implica tocar intereses muy fuertes de instituciones como la ANDE específicamente, ¿verdad? Bueno, pero una crisis con apagones también le afecta al Bueno, al entonces tema político. tenemos que esperar No, que haya claro, apagones, eso ¿verdad? es lo que no queremos. Lo claro. que queremos es que se haga la reforma. ¿Quién va a tocar la tarifa hoy? Claro, tocar la tarifa forma parte de un proceso de reforma del sector energético eléctrico. Hoy sí hay que hacer, mirando lo que hizo Brasil. Brasil tuvo los apagones y a partir de ahí ellos hicieron la reforma que básicamente pasó primero por dividir. Ellos también tenían, igual que Paraguay, si me voy un poquito más para atrás, si me voy cuando se firma el Tratado de Itaipú, en el 73, vos tenías tanto en Brasil como en Paraguay un sistema eléctrico muy similares.
Acá teníamos la ANDE con el monopolio de generación, transmisión y distribución, y allá le tenías a Electrobras también con el mismo monopolio, una empresa estatal con su subsidiaria, pues tenía subsidiaria en cada estado, que tenían el monopolio de la generación, la transmisión y la distribución. Ese sistema en Brasil colapsó en la década del 80, ¿verdad? Colapsó con los apagones, con la crisis que hubo, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron es, en primer lugar, dividir ese monopolio en tres partes, ¿verdad? Lo que es generación por un lado, lo que es transmisión y lo que es distribución, ¿verdad? Y comenzaron y crearon un ente regulador es clave, que sacarle a la ANDE, o sea, la ANDE puede ser un operador, pero tiene un ente regulador independiente que es el que, si va a entrar el sector privado, tiene que haber un ente regulador. Regla de juego. Usando el ejemplo del sistema financiero, si vos tenés una banca privada, tiene que haber un banco central que regule, ¿verdad? Y controle. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es crear ese ente regulador. Hay que ajustar las tarifas, porque la tarifa que hoy tiene... Ahí ya empieza el tema, digamos... y ajustar la político. tarifa es terriblemente... impopular. Y me llamó la atención, yo hablé con el experto que vino de Brasil, él hizo mucho hincapié en el tema de que hay presiones de la izquierda, por decirlo de una manera, a no subir la tarifa por el tema social, pero hay también muchísima presión de los sectores más de derecha de no subir por el tema de la inflación, ¿verdad? Entonces, de ambos lados hay presión para no tocar la tarifa. Claro, lo que pasa y es que... eso hace, sí, y lo dijo justamente Ángel Recalde, el ingeniero Recalde, en el foro que hubo la vez pasada, hasta la época de Stroessner, de Bernardi se iba con los costos de la energía junto al presidente. Está en la ley eso, tiene que tener un margen de ganancia la ANDE, sí, ¿verdad? Creo que el 8 al 10%. 8 al 10%, le llevaba al presidente y el presidente firmaba el aumento de tarifa, ¿verdad? Y la ANDE funcionaba bien, funcionaba muy bien. Es cierto, no tenía reclamos populares, no había ningún tipo de problema porque había una dictadura, ¿verdad? Cuando llega la democracia viene esta presión política. Esta presión política de no hay que subir por los pobres, qué sé yo, y tampoco no hay que subir porque la inflación se va a disparar, ¿verdad? Entonces, la ANDE tuvo un problema de tarifario desde el 90 en adelante, que se agravó aún más también en la década del 90 porque se le cortaron todos los créditos internacionales, porque en Estados Unidos vino el consenso de Washington y decían que no había que financiar a las empresas públicas, había que privatizar eso. Paraguay no privatizó, entonces se quedó una ANDE sin tarifa adecuada y sin financiamiento, toda la década del 90, ¿verdad? Y el tema tarifario continúa hasta hoy. Entonces, la ANDE está también quebrada, es el mismo caso. Y recurre a Itaipú, le pide que Itaipú le ayude permanentemente. Y si no fuera por Itaipú, habría más problemas todavía. No, por eso, pero entonces, a ver, sigue siendo el mismo patrón, digamos, ¿no? Es un problema de desconocimiento técnico, no es un problema de comparaciones, cosas que ya ocurrieron. No. Acá siempre sabemos lo que hay que hacer, hay gente absolutamente capaz que pueda interpretar lo que hay que hacer, pero tenemos una dinámica política que impide que las cosas se vayan haciendo, digamos. Ustedes me salieron por el tema del margen, puede ser una opción, la crisis es otra opción, esa no queremos llegar. No sé, César, todo el tema de la inversión extranjera, que la economía empieza a crecer, eso te va generando, parece, mejores condiciones para que la presión casi natural de una clase media, que ya tiene otras expectativas, que ya demanda más, tal vez eso también pueda ayudar a que esto vaya ocurriendo de todas maneras, que presione, digamos, al sistema. Pero está ocurriendo eso. Estamos teniendo nosotros una perspectiva de que vamos a seguir creciendo sólidamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, esta de hacer cosas en el margen y todas esas cosas que estamos diciendo nosotros, lo que implica es de que no podemos ser muy ambiciosos en términos del ritmo de crecimiento, de desarrollo del país, ¿verdad? Para que vos tengas una capacidad de crecimiento con mejoras en la productividad y la eficiencia muy fuerte, vos tenés que ser capaz de hacer estas reestructuraciones que son necesarias para mejorar la productividad y la eficiencia muy rápidamente. Mientras más rápido lo hagas, más vas a capitalizar los efectos de la mejora de la eficiencia, que finalmente redundan en mejores niveles de ingreso para todos, ¿verdad? Es un concepto un poco técnico, pero que así funciona esto, ¿verdad?
Cuando vos no tenés, estás hablando en el margen, la reforma lleva mucho tiempo, se discute por muchos años, cuando se aprueba se implementa de forma gradual por muchos años, tenés que pensar de que tu ritmo de crecimiento no va a ser muy, no puede aspirar a 7% de crecimiento, ¿verdad? Primero, quiero acotar esto, ¿verdad? Tiene impacto, no es que es gratis, ¿verdad? Tener menos problemas, pero también no puede aspirar mucho, ¿verdad? Por lo menos hay que tener contención de las expectativas, porque la gente tiene expectativas cada vez más altas y el tema de la inversión extranjera es un complemento. Es necesario en países como los nuestros con niveles de ahorro. Niveles de ahorro de los países es un determinante muy importante del ritmo de desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos niveles de ahorro promedio, digamos. América Latina en general tiene promedios bajos, 18, 20% del PIB, ¿verdad? ¿Cuánto tiene los asiáticos? Los asiáticos están por encima del 30. China por muchos años, hasta ahora, por encima del 40, pero el resto está alrededor del 30%. Eso que él menciona es determinante, porque el ahorro es la inversión para crecer, ¿verdad? Entonces, como el ahorro es restringido, ¿verdad? Nosotros para ahorrar más, siempre hemos insistido muchísimo en esto, nosotros tenemos que el sistema previsional es muy crítico. Pero como no podemos hacer reforma del sistema previsional y vamos a hacerlo en el margen, ¿verdad? Eso no existe, esa posibilidad. El ahorro interno va a seguir siendo bajo, 18%, 20%, porque es lo que refleja las preferencias, los usos y costumbres, nuestra forma de querer, de valorar lo urgente versus lo futuro, digamos, ¿verdad? Eso pues tiene impacto, ¿verdad? A nivel macroeconómico, lo que hacemos cada uno de nosotros tiene un impacto tremendo. O sea, nosotros determinamos lo que pasa en la macroeconomía. O sea, yo lo escucho mucho a los periodistas, por ejemplo, hablar de la macroeconomía, parece que anda en otro lado y la micro en otro lado. No, la macroeconomía está determinada por la conducta individual de cada uno de nosotros. Porque es la suma de todos, ¿verdad? Correcto. Entonces, si nosotros ahorramos poco, el ahorro nacional es bajo. Si nosotros trabajamos poco, el empleo, la producción nacional es bajo. Si somos poco productivos, la competitividad del país. Así mismo, ¿verdad? No es de arriba para abajo, es de abajo para arriba el tema, ¿verdad? Y la inversión extranjera es un complemento a esto. La inversión extranjera no es un tema sencillo, porque hay que ponerse a pensar del otro llado. ¿Qué haría? ¿Dónde invertiría yo mi plata? Paraguayo, te digo, soy paraguayo, voy a pensar dónde voy a invertir mi plata en el exterior del país, ¿eh? Entonces yo voy a, pues, hay algunos países que conozco, la mayoría del mundo no lo conozco luego. Entonces yo, ¿dónde voy a invertir? Y voy a decir, más o menos me cae bien Chile, un país que siempre ha sido estable, Estados Unidos, un país históricamente muy seguro. O sea, me pongo a plantear dónde llevo mi plata, ¿verdad? Bueno, el que está afuera hace exactamente lo mismo. ¿Dónde yo puedo invertir? ¿Verdad? Y yo busco una combinación en la que pues, mi retorno sea lo más alto posible con el riesgo que sea más bajo posible. Sí, claro. Esas dos cosas son las que juegan allí, ¿verdad? Y también ya está acostado. Es muy difícil que ahora nos abrimos al mundo y viene una oleada no existe eso, ¿verdad? Porque ahí sí la macroeconomía juega, porque si viene una oleada te va a modificar todos los precios de manera muy drástica. Eso normalmente es un flujo que complementa. Si nosotros ahorramos 18% y este ya es un cálculo más empírico, digamos, ¿verdad? De los economistas, no mío, de los economistas en general, 3-4% del PIB como máximo, como un flujo constante de un periodo de una década, vos podés esperar que te pueda aportar la inversión extranjera. Pero nosotros estamos muy bajos, nosotros estamos en 0,7, 1. Tenemos espacio, porque somos un país desconocido y o sea, si te desconocen, luego ya tenés un problema, ¿verdad? Hay espacio para crecer ahí. Del 1 al 4 por lo menos yo creo que hay, pero requiere muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros estamos en el proceso de construirlo, pero queremos que los resultados sean mañana. O sea, lo que uno va haciendo va a tener consecuencias. Esto que está haciendo el presidente Santiago Peña, que viaja mucho, que a la gente le critica mucho, pero es importante desde el punto de vista que él es una persona que cae bien en todos lados, habla muy bien, conoce muchas cosas y como que genera una imagen de cualquier inversionista del exterior que lo escucha a él, ¿verdad? Va a tener su impacto, ¿verdad? No hoy, porque hoy ya la gente le pide resultados hoy, probablemente algo este año, algo el siguiente año. Después ya entramos en elecciones de vuelta y en la elección siempre es a ver quién viene, ¿verdad? Sí. Pero si el país se mantiene en la misma línea, esto se va a ir capitalizando a través del tiempo. Pero así funciona, claro. No nos va a resolver el problema,
complementa. Complementa. Ese es el concepto, complementa. Lo que hay que también tener en cuenta, Jan, es que hay un estudio muy, muy interesante de la CEPAL sobre por qué va la inversión extranjera A un lugar u a un otro. determinado lugar, ¿verdad? Y claramente sale lo que menciona César. En primer lugar, se van a los países donde hay grandes mercados, ¿verdad? Claro. O sea, si yo voy a poner una fábrica de zapatos, Brasil. me voy a ir a Estados Unidos, que es el más grande de todo, o me voy a Europa, o me voy a China, y acá en América Latina es Brasil y México, ¿verdad? Ahí están los grandes mercados. No vienen a los países chiquititos, o viene poco, ¿verdad? Primero va a donde hay grandes mercados. En segundo lugar, va a donde va a estar la materia prima. Claro. O sea, si yo quiero, siempre suelo comentar el caso de Medio Oriente. Medio Oriente vive en guerra, pero tiene inversiones en petróleo ahí porque ahí está la materia el prima. petróleo, Claro. ¿verdad? La empresa petrolera tiene que invertir ahí porque ahí está el petróleo. Si vos querés invertir en el tema del cobre, va a ir a Chile, ¿verdad? Porque ahí está el cobre, ¿verdad? O el litio ahora, sí. O el litio ahora. A Paraguay va a venir, no va a venir por mercado, ¿verdad? En primer lugar. Puede venir si accede al mercado Más grande que está al lado, ¿verdad? Sí. Para eso es clave Mercosur para nosotros. Sí, el tema maquila, por ejemplo. La fábrica se instala acá, pero tiene que acceder al mercado brasileño, ¿verdad? El otro motivo es la materia prima. En el caso nuestro, el tema agropecuario. Va a seguir viniendo, lo que va a venir mucho en ese mundo agrícola, ganadero, forestal, porque por ahí Paraguay tiene digamos, ventaja, ¿verdad? Sí. Hay una tercera motivo por el cual se invierte en un país, es por buscando eficiencia. Se saca el call center de un país para traer a estos países, ¿verdad? La parte contable se traslada. O sea, la India se desarrolló mucho, creció mucho con eso. Entonces, tiene su lógica la inversión. No es que viene porque vos le decís, venga, ¿verdad? Porque soy lindo. Eso es lindo, ¿verdad? Y como dice César, es un proceso que lleva su tiempo. Bueno, estamos quedando sin tiempo. La verdad que estuvo súper interesante esto. Bueno, muchos de estos temas son los que vamos a ir tocando y vamos a ir profundizando. Lo que queríamos es tener un pantallazo general. Empezate hoy, Alberto, redondeando un poco. Nosotros necesitamos tener una política exterior diferente a la que tenemos para enfrentar un mundo que está entrando en una policrisis y que tiene una convulsión determinada, digamos, que de alguna manera exige que los gobiernos, que los estados, sobre todo aquellos más pequeños, sepan jugar un juego de acuerdo a sus propias realidades, digamos. Vos mencionaste algo, Paraguay debe saber jugar de chico porque somos un país chico. Ahí te habla de cuestiones como la mayor neutralidad y entender mejor dónde me conviene estar y hacerlo con una mente más fría puede funcionar. Y esto la diplomacia tradicional tiene que traer a colación no solamente un activismo presidencial, digamos, que complementa, pero no es solamente eso. Y un poco, César, este planteamiento que vos hacías desde hace mucho tiempo, digamos, y que sigue muy vigente, de que Paraguay ha hecho, que en economía no hay como de alguna manera atajos, implica, o el desarrollo implica ser sistemático, constante en determinadas políticas de mediano y largo plazo, que en la medida que se puedan implementar uno empieza a ver resultados posteriormente. Eso ha ocurrido en Paraguay, y vos lo significaste, donde ha habido una influencia importante de organizaciones como DENDE y seguramente otras, en cuestiones como la independencia del Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el tema de la política monetaria, anclada en objetivo, la política fiscal. Tenemos también un antecedente de mucho tiempo que viene incluso ya de antes de la dictadura, incluso antes de estabilidad, que Paraguay ha sabido aprovechar sobre todo el sector privado, porque en aquellas cuestiones donde hubo más, digamos, condiciones favorables, particularmente en el mundo agropecuario, que además se ve potenciado después por el precio de los commodities, lo hemos aprovechado. Sin embargo, eso, y con un Estado, ustedes lo decían, que no molestó. Generó estas condiciones y no molestó. Sin embargo, eso ya no es suficiente en un contexto distinto como el que vos mencionaste a nivel internacional e implican ya otro tipo de reformas si queremos tener de vuelta algo similar, pero ahí nos encontramos con una barrera que es la dinámica política que ya considera que muchas de estas reformas pueden afectar su propia permanencia en el poder, a partir de una realidad también de un partido único, hegemónico, y ahí tenemos un problema, digamos. ¿Cómo salimos de ese problema? Ustedes mencionaron, una opción es ir por el margen. Por el margen significa plantear reformas que no afecten estructuralmente al tema, sino de ahora en adelante. Lo que ya venía funcionando tendremos que aguantarnos y ahora en adelante. Y ahí se pueden hacer algunas cosas como, qué sé yo, en la caja fiscal, en la ley de función pública, pero eso tiene un costo. Y el costo es que ralentiza tu crecimiento, desacelera tu crecimiento. No puedes esperar realmente cambios significativos cuando vos vas por el margen. En otros incluso es muy difícil pensar qué sería por el margen. La otra es
que entremos en una crisis. Pero eso es lo que no queremos. La crisis genera costos realmente gigantescos. El tema de energía, que vos lo estás tocando mucho, Alberto, es un caso, y vamos a tocarlo seguramente más profundamente posteriormente, es un tema clásico que han pasado varios países que están acá al lado, como Brasil, nos muestran cómo se hace o lo que significó eso en términos de apagones y ese tipo de cosas. Pero bueno, queremos evitar eso. Implica reformas que obviamente también afectan seguramente cuestiones de la dinámica política. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Es un poco parte de lo que Plaza Pública va a traer acá, digamos, a la mesa para ir discutiendo. Bueno, no se trata muchas veces solamente de la cuestión técnica, de saber qué es lo que hay que hacer, sino también cómo encontramos estas ventanas de oportunidad o estos espacios en la dinámica política que nos permitan avanzar. De eso vamos a seguir discutiendo, seguramente debatiendo en todos estos meses. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, César. Muy buenas noches.